Se están analizando sanciones para quien difunda noticias falsas que generen miedo o que desacrediten las acciones de los gobiernos en medio de emergencias como la que estamos atravesando. Por un lado está bien combatir las llamadas fake news, que a veces hasta políticos generan, queda claro. El tema es sobrepasarse con estas medidas y entrar en una dinámica de censura, porque hay investigación que a veces ellos desacreditan. Veamos el tema. Están en marcha nuevas reformas al Código Penal del Estado para sancionar a personas que difundan noticias falsas durante la contingencia por COVID-19. Actualmente la ley contempla en el artículo 165 dar de 2 a 12 años de prisión y multas de hasta 200 días de salario a quien difunda noticias falsas haciéndolas pasar como ciertas para perturbar la paz pública. Diputados de la coalición Juntos Haremos Historia proponen aplicar la misma sanción a quien durante una situación de emergencia sanitaria o epidemia de carácter grave que afecta al Estado difunda o transmite información falsa por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales. Pero es fundamental entender que debe ser de manera dolosa. Es decir, quien esté difundiendo esta información tiene que tener pleno conocimiento de que es falsa y tiene que tener una intención de dañar con esta noticia. La iniciativa señala que será sancionada la difusión de noticias falsas que generen miedo, temor o confusión en la población. De acuerdo con expertos en derecho, se trata de emociones subjetivas difíciles de medir, lo que haría que la reforma sea poco efectiva. Eso es algo que queda, digamos, muy débil porque finalmente permite una actuación y un margen de actuación de las autoridades muy discrecional y que puede llegar a ser arbitrario, ¿no? Si a consideración de una autoridad algo generó miedo, no sabemos en cuánto y en qué magnitud y en qué población, eso puede ser penalizado con cárcel y esto es bastante preocupante. Sí, desde emociones subjetivas que es difícil verificar y medir junto con la propia intención. El mismo texto señala que los 12 años de prisión también serán para quien provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado. Algo que, de acuerdo con los expertos en materia penal, podría considerarse como censura o violaciones a la libertad de expresión. Eso sí es contrario pues, a los estándares internacionales en materia de información y de libertad de expresión, pero no se puede inhibir ni se pueden establecer mecanismos que de manera previa limiten o censuren. No puede haber esquemas que censuren de manera previa y que también se recomienda que las responsabilidades que deriven de la generación de información o de la difusión de una noticia sean posteriores y sean en todo caso responsabilidades de naturaleza civil. Sin embargo, quienes llevaron esta iniciativa a la Comisión Permanente niegan que se trate de una ley que viola la libertad de expresión. Que pudiera parecer una ley mordaza, que pudiera malentenderse, no. Y lo que estamos haciendo es sancionar la transmisión de la información y que no se confunda con la libertad de expresión. Lo que estamos haciendo es, hablando de casos como el específico en materia de la pandemia, donde no nada más son noticias falsas, sino son noticias que están directamente ligadas a afectar la información oficial que sale de los conductos, obviamente oficiales, del gobierno del Estado, municipal o federal. Este medio buscó al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Gabriel Biestro, para aclarar esta iniciativa. Sin embargo, no tuvimos respuesta. Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa señaló que el Estado acatará las sanciones que ya están previstas en la ley. Puebla no tiene un problema, diría yo, que resolver en ese sentido. No ha dejado de haber cosas, ¿sí? Por redes. Los propios partidos políticos, algunos sobre todo, hacen ese tipo de cosas. Las sanciones están previstas en la ley. No podemos imponer más sanciones que las de la ley. No es que impongamos mayores sanciones o sanciones más fuertes, ¿no? No hay más sanciones que las previstas en la ley y a esas nos ajustamos. La reforma ya está siendo analizada en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para ser votada en el Pleno el próximo 15 de mayo. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.